Bueno, lo que vamos a ver hoy es genética de poblaciones y vamos a intentar tenerlo en dos partes. Por una parte vamos a ver lo que es el estudio de la variabilidad y el equilibrio de Hardy-Weinberg, y luego lo que vamos a hacer es analizar los factores que cambian esos equilibrios que se establecen. Esta imagen lo que les muestro es un grupo de personas en donde claramente pueden ver que pertenecen a diferentes lugares en el mundo. El juego siempre era tratar de reconocer a cada uno de ellos, pero para acelerar ese proceso lo que les cuento es, esta señora que vemos aquí es de un grupo africano denominado Khoisan o Khoisan, y es uno de los más antiguos que se conoce entre los humanos. Y mientras que este señor se encuentra en las selvas amazónicas y es uno de los últimos grupos humanos en migrar y establecerse en una región en América Latina. Antes preguntaba, bueno, a dónde podrían pertenecer cada uno, pero no. La idea aquí es mostrarles de que la especie humana se extendió por todo el mundo, conquistó todos los hábitats que nos podemos imaginar, y en eso, por diferentes razones, han sufrido cambios que los reconocemos fenotípicamente, algunos por una razón evolutiva, microevolutiva, otros directamente porque se dio al azar, pero son cambios. Esos cambios eh, no tienen nada que ver con la raza, son solamente cambios. Raza es un concepto que es cultural y que no tiene sustento biológico en los humanos. Entonces es algo que me gustaría que ya quedara claro desde un principio, es que cuando hablemos de diferencias entre las poblaciones, en ningún momento estamos justificando la idea de raza. ¿Ah? No está eso. Lo que estamos marcando es una diferencia a nivel genético, digo, que tienen algunas connotaciones, ya sea porque vemos colores de piel diferentes, pero o lo que nos interesa a nosotros, hasta hay grupos de enfermedades con base genética fuerte que son propias de unas poblaciones y no de otras. Son todos cambios que tienen que ver con la evolución humana. Y entonces, ¿por qué nos interesa estudiar esa poblaciones, esa variabilidad que se da? Y justamente este mapa lo que nos muestra es cómo migraron los humanos a lo largo de su evolución. Y entonces parten desde África y migran a los diferentes continentes. ¿Y qué es lo que estamos viendo a través de estos colores? Es que a nivel del cromosoma Y, que es aquel que se transmite por línea paterna, ¿tá?, de padres a hijos, ¿tá?, nos muestra claramente los diferentes tipos de migraciones que existieron. Y solamente para darles un ejemplo, digo, esto que está en marrón, que luego se repite acá y que luego se repite acá, estos grupos están muy relacionados. ¿Mm? Y lo que muestra es que en algún momento existió una migración que no es muy antigua, ¿no?, y que termina un grupo en Nepal y luego otro en Japón y Corea. Eh, y ven que, digo, tienen un correlato biológico entre ellos, pero son poblaciones muy diferentes entre sí. Y volviendo al color de la piel, el color de la piel en las poblaciones africanas, ¿m?, es determinado por genes que no son los mismos que ustedes pueden ver en color de piel oscuro, casi con la misma intensidad que ven en el sur de la India. ¿Tá? Son otros genes. ¿Tá? Entonces, eso lo que habla es cómo coevoluciona, digo, porque hay que adaptarse a estas condiciones, y bueno,
se dan esos cambios. Y entonces, ¿cómo estudiamos? ¿Qué es lo que, más bien, qué es lo que pretendemos estudiar en la genética de poblaciones? O entender, es entender esa variabilidad que está presente en la población, ¿no? Buscamos también entender cómo se adquiere esa variabilidad. Y cuando estamos en el ámbito médico, clínico, de la salud, lo que intentamos es determinar cuánta de esa variabilidad es funcional o puede ser funcional. Entonces, siempre hablamos hasta ahora de poblaciones, y la cuestión es qué es en realidad una población desde el punto de vista de la genética de poblaciones, ¿tá? Entonces, lo que estamos hablando es de un conjunto de individuos, ¿tá?, que tienen un pool genético común, un pool génico común, ¿tá? Y estas poblaciones pueden estar, puede estar dividida en diferentes grupos, ¿tá?, o pueden estar formando una única población, ¿tá? En los humanos, claramente, ustedes tienen diferentes grupos y que están distribuidos a niveles de continentes y también dentro de ese continente en, en pequeños grupos, dependiendo de la época en que lo considere, pero en pequeños grupos, y que ustedes detectan diferencias a nivel genético, ¿no? Entonces la especie es el conjunto de poblaciones, o al menos una, que es capaz de reproducirse entre sí, y eso es fundamental, o sea, la diferencia, ¿no?, eh, entre especies está dada porque hay una barrera que impide que se reproduzcan entre sí, y eso es lo que marca fundamentalmente lo que es una especie. ¿Mm? Entonces, el, ¿qué es lo importante, la materia prima de la evolución? Es la variación que está presente en esa población. Es aquello que le da esa capacidad de adaptarse a un cambio en el ambiente. Y detrás de esa variación lo que está es la mutación. O sea, es la fuente principal de esa variación, ¿no? Entonces, esa capacidad de mutar es algo que, más allá de verlo como algo negativo, deberíamos verlo también como una parte positiva que nos permite adaptarnos, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver lo que es una población, decimos, es el pool acervogénico, y eso lo que significa es que por cada locus vamos a encontrar varios alelos. Si un locus tiene un solo alelo, decimos que es monomórfico y obviamente que no podemos detectar variabilidad, pero digo, al menos si tiene dos alelos, decimos que es polimórfico, ¿ah? Y en general un locus puede tener dos o muchos más alelos, ¿tá? El tema es que un individuo lo único que va a tener por cada uno de esos locus es un par de alelos, que podrán ser iguales o podrán ser distintos, pero digo, no puede tener más de dos alelos, ¿tá? Paradigma que en algunos casos se rompe, pero digo, bueno, no es lo que vamos a ver hoy. Y entonces, volviendo a lo que estudia la genética de poblaciones, y para ir introduciendo una serie de términos para que nos podamos entender luego sin problemas, decimos, bueno, se estudia la variación genética dentro y entre poblaciones, y el cambio de esa variación en el tiempo y en el espacio. O sea, en el tiempo a nivel evolutivo, en el espacio, en ese lugar que ocupan, ¿ah? Y la constitución genética o perfil genotípico decimos que es el tipo de alelo que porta los individuos, ¿ah? Mientras que, o sea, ese genotipo que veíamos que tenía el individuo anterior, eso sería su perfil genotípico, la combinación de un par de alelos para cada locus, ¿ah? Mientras que las frecuencias génicas o alélicas serían la frecuencia de cada uno de los alelos de ese locus en la población. ¿Mm? Mientras que las frecuencias genotípicas serán las frecuencias de los genotipos resultantes de las combinaciones de esos alelos
de cada locus, ¿tá? Entonces, y bueno, el pool entonces es la suma de todos los genotipos de los individuos de esa población. Si tenemos en claro eso, luego es mucho más fácil entender lo que viene, porque literalmente todas las construcciones teóricas en la genética de poblaciones parten de las frecuencias génicas y genotípicas, ¿tá?, de la población. Y esa variación genética, ¿tá?, decimos que un locus es polimórfico cuando sus alelos tienen una frecuencia mayor al 1%. ¿Tá? Y entonces decimos que es polimórfico. ¿Tá? Y esa variación la hemos medido de diferentes formas. Y esto que les estoy mostrando es un reflejo histórico de cómo se medía esa variación. Yo todavía conservo alguna de estas cosas, ¿no? La variación morfológica es la que siempre hablamos, de textura, por ejemplo, color de las semillas, que usaba Mendel, ¿tá? El color de la piel o el doblar la lengua, ¿tá? Son variantes que se utilizaron a nivel morfológico. También tenemos las variantes cromosómicas y las translocaciones recíprocas, inversiones, ¿tá? Eso también ha sido usado como un marcador de variabilidad, ¿tá? Y muy raro, ¿no? Aclaro. Pero luego tenemos los polimorfismos inmunológicos, que digo que fue con lo que se trabajó durante décadas, ¿tá?, como todos los grupos sanguíneos, el AB0, RH, MN, pero también hay DAFI, que digo, decenas de polimorfismos inmunológicos. También la variación proteica, que lo medíamos como la diferente migración de esas proteínas, ¿tá?, en una corrida electroforética, ¿tá?, como de la hemoglobina, de enzimas, ¿no? Y luego pasamos directamente a medir esa variación a nivel del ADN, y entonces tenemos estos polimorfismos del ADN que ahora en el slide siguiente vamos a ver algunos polimorfismos, digo, que se utilizan todavía hoy. Y luego los polimorfismos estructurales. Entonces, esa variabilidad, solamente para mostrarlo gráficamente, tenemos esa variabilidad morfológica, que lo veían en todos los trabajos de Mendel, las cromosómicas, que se los mencioné en la constricción 1 del cromosoma 1, por ejemplo, ven las diferencias en las corridas, en las corridas electroforéticas de estas proteínas, en los grupos sanguíneos a través de reacciones inmunológicas con los anticuerpos, ¿tá? Entonces después vamos directamente a esa variabilidad a nivel del ADN directamente. Entonces nos quitamos todos los errores que se pueden encontrar al medir el fenotipo, medir la variabilidad genética a través de los fenotipos. Directamente vamos a medir la secuencia. Entonces, a nivel nucleotídico, hablamos de los SNPs, que la forma de decirlo en la jerga científica es SNP, que son los Single Nucleotide Polymorphism, o evitando calificar si son polimórficos o no, y solamente contando si hay una variación o no, decimos que son los Single Nucleotide Variation. Y esto es hoy por hoy lo más utilizado, pero existen otros, y que también son importantes y son todavía utilizados, como por ejemplo las inserciones de los elementos ALU, ¿tá? ¿Recuerdan esos segmentos de ADN que son capaces de transponerse? Y estos son activos y suceden a nivel de las poblaciones humanas. Hay poblaciones en donde se ve un inserto en una región y en la otra población no se ve. Eso es, por ejemplo, del que estaba hablando, que marcaba esa afinidad entre unos grupos africanos, o sea, relación entre un grupo africano, un nepalés y unos japoneses, es porque todos ellos comparten un inserto, ¿tá?, en una región del cromosoma Y,
¿ah? Mientras que todas las otras poblaciones no lo tienen. Y luego están los más utilizados en la genética forense, que son los microsatélites, ¿tá? Que son estos repetidos en tándem, que ustedes lo ven literalmente, estos piquitos, lo que me están mostrando es la cantidad de repetidos que tiene un individuo. Entonces, por una cromátida tiene este número de repetidos y en la otra cromátida tiene este otro número de repetidos. Que si recuerdan de cursos anteriores, lo que estamos viendo es una migración de una electroforesis, en donde los tamaños más grandes corren más lento y los tamaños más pequeños corren más rápido. Eso es lo que estás mirando. Cuando ves un solo pico, estás frente a una homocigota, ¿m? Y dependiendo, digo, cuánto sea la diferencia entre ellos, podemos, y bueno, y con respecto a un estándar, sabemos el tamaño de esas repeticiones. Y por último, una de las cosas que ha surgido es que hay regiones de los cromosomas que cambian en su número. Y entonces aquí les está mostrando, ¿no? En este cromosoma tenemos 4 regiones A, B, C, D, pero hay individuos que pueden tener una duplicación, y entonces vemos que en vez de ser A, B, C, D, son A, B, C, C, D, o sea, tienen esta región C repetida 2 veces, o 3 veces, o en el caso de esta D, tenemos 4 veces combinadas de esta forma. Estas cosas se ven, son normales, no significan necesariamente que produzcan una enfermedad, son segmentos que se repiten, son los Copy Number Variations, CNVs, ¿no? Que han tenido su relevancia, pero como muchas veces ha sucedido, se consideró que podrían explicar una cantidad de, por ejemplo, enfermedades de base genética que veíamos, y luego se descubre que en general estos cambios no generan eso, enfermedades, tanto como se pensaba. Y toda esta variabilidad humana está recogida en bases de datos. Hay decenas de ellas y creo que probablemente en la clase de variabilidad de Thor se los haya mencionado. Yo solamente les pongo una que es la que más utilizo, digo, que compila mm, muchas de las bases de datos que están disponibles. Ustedes pueden ingresar ahí y obtener datos sobre esa variante a niveles de diferentes poblaciones y tener ideas si tienen un valor clínico o no. Digo, son mucha la información que hoy disponemos por cada una de esas variantes, y es unas bases de datos que están creciendo continuamente y que tienen un estricto control, bastante, le erran, pero digo, bastante control de calidad. Y vengo hablando de esto, frecuencias génicas y genotípicas. Y bueno, pero ¿qué significa esto operativamente? Bien, si ustedes tienen una muestra de individuos y por la técnica que sea determinan los genotipos de cada uno de ellos, ¿tá? Y en este caso ponemos alelo A grande y alelo A chica con diferentes colores, ¿tá? Y entonces vemos que hay individuos homocigotas de un tipo y de otro, y hay heterocigotas. Bueno, calcular la frecuencia genotípica no es nada más ni nada menos que contar la cantidad de individuos que tienen un genotipo en particular. En este caso tenemos 11 A grande, 6 A grande A chica, 3 A chica A chica. ¿Y cómo es esa frecuencia relativa? Es ese número sobre el total de individuos. ¿Tá? 11 sobre 20, 6 sobre 20, 3 sobre 20. ¿Tá? Cuando quiero calcular las frecuencias génicas, sigo haciendo lo mismo. Sigo contando la cantidad, en este caso, de alelos que hay en esa población. ¿Tá? Lo único que hago es contar esos alelos. ¿Cómo lo hago? Es muy simple. Si yo tengo todos estos datos, los puedo contar directamente. ¿Tá? Si no, vamos a ver que es unas simples operaciones. ¿Tá? Recuerden de que un individuo en realidad lleva 2 alelos. Así que lo que tengo que hacer es, en este caso,
duplicar este número, porque por cada individuo hay 2A grande, y en este caso lo mismo, duplicar el número de individuos, porque lo que hay, el número de individuos A chica, porque es la cantidad de alelos A chica que hay en estos genotipos, ¿no? Y luego, si lo que estoy calculando es la frecuencia de A grande, sumarle, ¿no? Si esto fuera, acá son, en estos individuos heterocigotas, lo que tengo en realidad son 6 alelos A grande y 6 alelos A chica. Entonces le sumaría a estos 11, perdón, a estos 22, le sumo los 6, y esos son los 28 que veo acá, ¿tá? Y en este caso tengo 6 alelos A chica en esta clase, más los 6 que le agregó el de los heterocigotos, y por eso tengo 12. Y si calculo la frecuencia relativa, será 28 en 40. ¿Mm? O sea, literalmente lo que estoy haciendo es contar. ¿Ah? Y cuando lo hago a nivel de poblaciones, una de las cosas que quiero que quede claro, y lo vamos en este slide, que es bien clásico, ¿ah? Y que fue de las primeras cosas en donde se demostró claramente con los grupos sanguíneos, y se ve de que no todas las poblaciones son iguales, ¿no? En sus loci, en la frecuencia de los alelos de sus loci. O sea, fíjense, aquí tenemos estas poblaciones esquimales, sioux, los belgas, japoneses y pigmeos, y vean lo diferente que son las frecuencias, por ejemplo, para el alelo I. ¿Mm? Y eso, digo, es algo que es normal, no es la excepción, es lo normal. ¿Ah? Hay muchos sitios polimórficos, ¿ah? Y que nos diferencian de una población a otra. Tan es así que luego del proyecto 1000 genomas, cuando se analizan los resultados, o sea, lo que se hizo en el proyecto 1000 genomas fueron más de 1000 individuos de diferentes poblaciones a nivel mundial y secuenciarlos completamente. Y lo que se hizo fue contar todas las variantes que se encontraban. O sea, todos los sitios que eran polimórficos, digamos, o que presentaban variabilidad, ¿no? Y este gráfico, el que está aquí abajo, lo que nos muestra es, en este eje tenemos la cantidad de variantes que contaron por cada grupo. Esto es a nivel de millones, ¿no? Entonces ustedes ven, ¿no?, los grupos europeos, de Asia, ¿no?, los de América Latina y los africanos. Ven que los africanos tienen muchas más variantes que todos los demás, ¿no?, que cualquiera de las otras poblaciones. Esto es una de las razones por las cuales, o sea, una de las explicaciones que nos permiten justificar el origen africano del hombre. O sea, la mayoría de la variabilidad está en las poblaciones africanas. O sea, ellas serían el origen de la especie humana, o sea, del hombre moderno. De acá habría partido el hombre moderno, ¿tá? Y después vemos estos que son las latinoamericanas. Bueno, lo que sucede es que todas estas poblaciones en realidad no son puramente indígenas, son mezclas. O sea, son poblaciones en las cuales tienen aportes indígenas, sí, tienen europeo y africano. Y eso se nota claramente porque ven que son mucho más dispersos, ¿no? Esto lo que está contando, no sé si queda claro, es cada una de estas crucecitas es un individuo en donde lo que se marca es los millones de variantes que se encuentran. Ven que son muchas, ¿no? 4, 5 millones de variantes por cada individuo, ¿no? Y en este gráfico, que es lo más interesante de ver, es en diferentes colores va mostrando cómo se distribuye esa variabilidad. En el color más oscuro es las variantes que son privativas de esa población. O sea, esto que está en rojito es
las variantes que solamente encontramos en los peruanos. Esta, en rojito, es la variantes que encontramos solamente en los colombianos. ¿Tá? Los colores más claros, ¿tá?, son las variantes que compartimos o que se comparten a nivel continental. ¿Tá? O sea, en el continente. Entonces ven que acá la parte que se comparte a nivel de continente es muy reducida en las poblaciones latinoamericanas. Pero cuando vamos a ver aquí en las africanas, vean, amarillitos, ¿no?, lo que significa. Esto es porque son poblaciones afrodescendientes, al igual que esta, ¿no? Entonces, y por otro lado, después tenemos variantes que se comparten al menos con dos continentes, ¿tá?, entre dos continentes. Y entonces ven la cantidad que hay. Y fíjense en todo lo que comparten estas poblaciones porque son mestizadas, ¿tá?, con las demás. Y estas también, vean la cantidad de variantes que se comparten con al menos otro continente. Y las que están en gris oscuro corresponden a las que se comparten con todos los continentes, o sea, con todas las poblaciones. Y vean la cantidad de variantes que se comparten entre todas las poblaciones, ¿no? Entonces, es un pequeño grupo lo que es privativo, ¿tá?, de cada población. Y se me escapó esta, pero las fuentes de variación, eso que venía hablando, eso que genera esa variabilidad, ¿tá?, siempre es la mutación, como se los comenté antes, ¿tá? Ahora, la mutación tiene una tasa muy baja, ¿tá? La tasa de mutación es muy baja. Entonces, explicar la diferencia de las poblaciones solamente por mutación no es algo que sea tan fácil, ¿tá? Entonces, han habido otros mecanismos. Una parte que contribuye a esto es la recombinación, ¿tá?, porque no genera variación nueva, pero lo que sí permite son combinaciones nuevas, ¿tá?, y que esas combinaciones se van a transmitir de una generación a otra. Y la migración, como lo vimos en las poblaciones latinoamericanas, te aumenta la variación. O sea, lo que hace es introducir nuevos alelos dentro de esa población. Ahora, plantearse solamente, o sea, lo que sucedió con la genética de poblaciones es que plantearse solamente estudiar las frecuencias genotípicas y génicas era algo que se reducía nada más que a contar alelos y ver eso. Pero digo, por el año 1908, Hardy por un lado y Weinberg por el otro, ¿tá?, pero en la misma época, uno inglés y el otro alemán, uno matemático y el otro médico, describieron algo que se denominó el equilibrio de Hardy-Weinberg. Resumidamente, la idea es, muy inteligentemente se dieron cuenta de que si, como Mendel decía, yo puedo prever cómo va a ser la generación siguiente del cruzamiento de un par de individuos donde conozco su genotipo, ellos se plantearon, bueno, ¿qué sucede a nivel poblacional? Entonces, de ahí creo que nace o sea, el razonamiento para describir este equilibrio Hardy-Weinberg. Lo que demostraron ellos es que una población que es panmítica, y esto quiere decir de que todos los individuos se aparean al azar, que tenga un gran tamaño, y que todos los individuos sean viables y fecundos, el proceso de la herencia por sí mismo, ¿tá?, no cambia las frecuencias alélicas ni genotípicas de un determinado locus. Lo que quiere decir es que a partir de que se reproducen, tal como lo describió desde el punto de vista genético, ¿no?, como lo describió Mendel, entonces las frecuencias alélicas ni genotípicas deberían cambiar, ¿no?, para un locus. Esto, para que suceda, tiene unas condiciones muy particulares, ¿no?
que sea panmítica, como les dije, entonces implica un apareamiento al azar, que sea muy grande, o sea, infinitamente grande, para que no exista un fenómeno que se llama la deriva génica, que no haya mutación, ¿no? Porque si por un proceso espontáneo que no tiene que ver con la reproducción aparecen alelos nuevos, te cambia ese equilibrio, no hay selección natural, no hay migración, la reproducción es sexual, hay sexo separado, y las generaciones no son solapantes. Esto quiere decir de que en un momento toda la población se reproduce y luego la siguiente generación es la que luego en un momento se reproduce. Como ven, son unos principios muy estrictos. Esto no profundizaremos mucho, pero digo, esto se ha relajado y se ha visto que funciona también bajo ciertas condiciones menos restrictivas, ¿no? Entonces, para ver lo de las generaciones no solapantes, lo que significaría es una visión de la ley de Mendel que se cumplen a nivel poblacional. O sea, tenemos organismos diploides, con sus alelos, y en su fase gamética o haploide contribuyen con esos alelos a un pool, ¿tá? Y de ese pool se reúnen esos alelos en forma azarosa, ¿tá? Dando lugar a los siguientes individuos diploides, ¿tá? Entonces, lo que quiere decir es que la reproducción literalmente se da en forma azarosa y entonces nos permite las combinaciones, todas las combinaciones posibles entre esos alelos, ¿no? Si esto lo queremos explicar de una forma más formal, entonces podemos decir, bueno, en el caso, como no hay diferencias entre machos y hembras en locis autosómicos, entonces podemos pensar de que las frecuencias alélicas son iguales entre machos y hembras y por lo tanto contribuyen con su esperma o con sus óvulos de la misma forma, ¿no? Y entonces lo harán ¿de qué forma? Si en la población las frecuencias alélicas de A grande y A chica las llamamos P y Q, entonces contribuyen con P y Q, ¿tá? Los machos en su esperma. Y en los óvulos será también P y Q, ¿tá? Como se reúnen al azar, la probabilidad de que se encuentre una gameta A grande con otra A grande no es nada más ni nada menos que el producto de esas dos probabilidades, ¿está? Y lo mismo sucede aquí, lo vemos aquí y aquí. Cuando esto lo reunimos, lo sumamos, vemos que es p cuadrado más 2pq más q cuadrado, lo que es lo mismo que decir p más q al cuadrado, y como son frecuencias, esto es igual a 1. ¿Mm? Frecuencias relativas, ¿no? Entonces, el equilibrio de Hardy-Weinberg se basa es simplemente en ese desarrollo de un binomio de Newton. Aquí otra vez les estoy repitiendo, P es la frecuencia, en este caso del alelo A1, Q es la frecuencia del alelo A2, y sabemos que P más Q es igual a 1, porque son las dos únicas clases que hay, ¿tá? Así que P más Q me va a dar 1. En el equilibrio de Hardy-Weinberg, la frecuencia de los homocigotos A1 va a ser P cuadrado. La frecuencia de los heterocigotos A1A2 va a ser 2pq y la de Q2 va a ser, la de A2 va a ser Q2. Y no es nada más ni nada menos que ese desarrollo del binomio de Newton, y que aquí abajo vemos un ejemplo donde P es igual a 0.6 y Q es igual a 0.4. Ahí vemos que P cuadrado es 0.6 al cuadrado, lo que es 0.36. ¿Mm? Como esto es tan fijo porque se basa en las frecuencias y todo tiene que sumar 1, entonces vemos de que la relación entre los homocigotos y heterocigotos es algo que podemos predecir. ¿Mm? Entonces, nada más que para que vean acá, cuando la frecuencia del alelo A2 y A1 es 0.25,
La frecuencia de los heterocigotas es, eh, perdón, 0.50. ¿Ah? Y si la frecuencia del alelo A2 es 0, entonces todos los individuos son únicamente A1. ¿Ah? Y es lo que están viendo aquí. Esto es el caso contrario. Esto es un ejemplo nada más, en donde lo que vemos es en el sistema MN, y para que tengan idea de a qué nos referimos. Acá tenemos los 1787 individuos que son del grupo M, o sea que genotípicamente son homocigotas M grande, 3037 individuos heterocigotas, o sea que son los MN, y 1305 individuos que son del grupo N, entonces serán homocigotas NN. Calcular la frecuencia de esto no es nada más ni nada menos que contar los alelos. ¿Tá? Acá serán el doble de 1787, alelos M, más 3037 alelos M, dividido el doble de los individuos que están presentes en esa muestra. En el caso de los N es lo contrario. Y aquí te calcula las frecuencias y luego lo que te pide es que me digan cuál es la cantidad de individuos que esperaría ver con el genotipo M, con el genotipo MM, con el genotipo MN y NN. Y no es más que hacer P cuadrado por el número total de individuos, que es 6129. Este es el número de individuos, no el número de alelos. Volvemos a lo mismo, estamos intentando saber cuántos genotipos hay MM. ¿No? Y para saber si la diferencia entre esto y esto es significativa, lo que hacemos es una prueba de chi cuadrado. O sea, si queremos saber si en esa población se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg, o sea, que los genotipos y los genotipos se mantienen constantes de una generación a otra, lo que hacemos es medir lo que esperamos ver con respecto a lo que observamos. Y eso es la prueba de chi cuadrado, que es la que está expresada acá. En práctico vamos a tener un ejemplo explicado con más detalle, pero como toda prueba estadística, partimos de una hipótesis nula, en donde lo que proponemos es que no hay diferencias entre los individuos observados con respecto a los esperados. Y eso es lo que probamos. Esto es el desarrollo. Esto es mi valor de chi cuadrado. Vamos a ver de que es tan pequeño que en realidad no es una diferencia significativa la que estamos viendo. Recuerden, y lo insisto con que lo vamos a ver mejor en la discusión grupal, que es un grado de libertad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos es los genotipos y conocemos qué alelos son los que construyen esos genotipos. Entonces, en realidad, los grados de libertad se calculan como el número de genotipos menos el número de alelos. En este caso es 3 menos 2, es un grado de libertad. Y a un grado de libertad, y considerando el límite, la significancia de este test en el 5%, el valor de chi cuadrado tiene que ser mayor o igual que 3.84. Y en este caso vemos que es menor. Y bueno, ¿dónde aplicamos estos conceptos que hemos visto hasta ahora? Frecuencia genotípica, frecuencias génicas, equilibrio de Hardy-Weinberg. Muchos lugares, más de lo que quizás creo ustedes imaginen. En la identificación humana, en los análisis de paternidad y forense, en el mapeo génico, en los estudios de asociación, en la epidemiología genética, en la farmacogenética, estamos aplicando constantemente estos conceptos, aunque a veces lo hacemos sin explicitarlo.
¿ah? Y bueno, y en la siguiente lo que vamos a hacer es explicar cuáles son los factores que pueden o afectan ese equilibrio de Hardy-Wine.